La base aérea de Torrejón amaneció bajo una luz dorada, el cielo despejado y una brisa suave que agitaba las banderas en los hangares. Era un día preparado para la exhibición. Eurofighters alineados con precisión quirúrgica, cámaras de televisión encendidas y oficiales dando declaraciones con sonrisas calculadas. Todo parecía diseñado para mostrar la modernidad de la Fuerza Aérea Española. Pero en una esquina olvidada del hangar norte, donde la pintura se descascara y los mecánicos no suelen pasar, había algo que no estaba en el programa. Allí, bajo una lona manchada de aceite y tiempo, reposaba un F-4 Phantom II, dado de baja hace más de 2 décadas. Nadie lo miraba, nadie lo nombraba, pero alguien sí lo escuchaba. Una mujer, de rostro curtido por los años y el viento, revisaba su fuselaje con la misma concentración con la que un médico ausculta un corazón. No llevaba uniforme oficial, solo un mono de vuelo descolorido y un casco con una palabra casi borrada: susurro. Nadie la mencionaba en los informes, no aparecía en las listas de vuelo. Y sin embargo, ahí estaba. Mientras los drones y sistemas automatizados eran los protagonistas de la jornada, ella deslizaba sus dedos por los controles analógicos como si leyera una partitura olvidada. Su radar, una reliquia mecánica de otro tiempo, emitía un zumbido bajo y constante. Un joven teniente, al pasar en un carrito, soltó una carcajada. ¿Eso es una pieza de museo? Ella no respondió. Nunca lo hacía. A las 18:02, el centro de control se llenó de voces y confusión. Un eco sin perfil atravesó el espacio aéreo. No coincidía con ninguna simulación. Los sistemas modernos fallaron. Las pantallas se apagaron. Nadie sabía qué ocurría. Nadie excepto ella. Su viejo radar mostraba un patrón. No un error, sino algo vivo. Se calzó los guantes y entró al F-4 sin esperar permiso. Un técnico intentó detenerla. No está autorizada. Su respuesta fue simple. No necesito estar en una lista, solo necesito volar. El rugido del Phantom rompió el silencio. Era como si el tiempo retrocediera. Mientras todos miraban sin entender, ella despegó. Sin escolta. Sin órdenes. Solo con la certeza de que algo se acercaba y que nadie más lo vería. Nadie supo qué encontró en el cielo, solo que volvió, y que desde entonces su nombre, Susurro, comenzó a circular en voz baja por los pasillos, sin medallas, sin titulares, pero con una verdad que no se podía ignorar. Cuando todo falla, hay quienes aún saben escuchar el aire, y esta historia, la suya, apenas comienza. En los días que siguieron, el F-4 ya no estaba oculto entre sombras. Había sido trasladado al frente del hangar, aún sin anuncios oficiales, sin ceremonia. Pero allí estaba, bajo la luz del mediodía, como si siempre hubiera tenido un sitio reservado. En su costado, una inscripción nueva, pintada a mano con firmeza. Susurro. Sin rango, sin escudos, sin condecoraciones. Solo un nombre que empezaba a resonar. El ambiente en la base había cambiado. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Algunos pilotos jóvenes, que días antes se habrían burlado del viejo avión o de su silenciosa piloto, ahora desviaban la mirada al pasar junto a ella. Otros simplemente asentían, como si comprendieran algo que aún no sabían poner en palabras. Durante el almuerzo, un mecánico tocó con los dedos la pintura recién seca. Nadie sabía quién la había aplicado, pero todos entendieron su significado. Susurro seguía trabajando como si nada hubiese cambiado. Revisaba válvulas, sellos, niveles de aceite. Su banco de herramientas seguía ordenado con precisión quirúrgica. No usaba tabletas ni sistemas digitales, solo un cuaderno de papel y una pluma. Una técnica de apenas 22 años, tímida, se acercó y le preguntó con nerviosismo. ¿Cómo supo a dónde apuntar? Ella la miró, sin juicio ni paternalismo, y respondió. No hay que verlo todo. A veces basta con sentir lo importante.
La joven asintió, sin entender del todo, pero sabiendo que esa frase se le quedaría grabada. Esa tarde, un coronel retirado se le acercó. Nadie lo esperaba. Se detuvo frente a ella sin ofrecer medallas ni discursos. Solo le preguntó, ¿qué fue lo que se nos pasó por alto? Ella tardó en responder, y cuando lo hizo, fue en voz baja, que lo nuevo no siempre está preparado. Él asintió y se marchó. No hicieron falta más palabras. Al tercer día, un nuevo eco apareció en los radares. Débil, errático, sin patrón reconocible. No era una simulación. No era una prueba. Algo se movía más allá de lo previsto. Nadie gritó esta vez. Nadie entró en pánico. Pero muchos miraron instintivamente hacia el hangar donde ella seguía trabajando. Un teniente fue enviado con cautela. «Señora Susurro», dijo, casi con respeto, «hay otro contacto. Se mueve de forma extraña, como tanteando». Ella no se alteró. Guardó su herramienta y se puso en pie. No hubo orden directa, no hubo protocolo, solo una decisión tácita, compartida en miradas y silencios. Si alguien debía estar en el aire cuando lo inexplicable regresara, era ella. Porque había cosas que los satélites no entendían y que los manuales no podían prever. Y porque algunos aún sabían que el cielo no solo se mira, también se escucha. Al fondo, el F4 brillaba bajo el sol, esperando como si supiera que su momento no había terminado. En el centro de operaciones, la tensión era palpable. El eco detectado no desaparecía. Al contrario, parecía moverse con inteligencia, esquivando los sistemas de detección convencionales. Un radar analógico secundario, olvidado en una sala lateral, fue el único en registrar el movimiento de forma constante. No era una interferencia. Era real. Los oficiales discutían en voz baja, intercambiando hipótesis, pero ninguna encajaba. Mientras tanto, Susurro terminaba de abrocharse el mono de vuelo. Caminó sola hasta el Phantom, saludando con una leve inclinación de cabeza al joven piloto Jackson, que la esperaba en silencio junto al hangar. Él no pidió volar con ella, ni siquiera intentó hablar. Solo dijo, ¿puedo escucharlo por radio esta vez? Ella respondió sin detenerse. Escucha. No comentes. El motor del F4 rugió con una fuerza arcaica, una vibración mecánica que contrastaba con la suavidad digital de los cazas modernos. Ningún técnico la detuvo. Ninguna voz por radio intentó frenarla. Esta vez no era una intrusión, era una misión tácita. Mientras el avión se despegaba del suelo, los sensores modernos seguían sin captar nada claro. Pero en el radar analógico de Susurro, la señal estaba ahí, presente, moviéndose. El cielo sobre Zaragoza estaba despejado. Una capa alta de nubes apenas difuminaba la luz del sol. Susurro ascendió con calma, sin forzar el avión. No era una persecución, era una observación mutua. Los ecos ahora eran dos. Uno parecía mantenerse distante, el otro comenzaba a cambiar de dirección. No era agresivo, pero sí consciente. Respondía a su presencia. No era un dron, no era un avión. Era algo más. Desde el centro de mando, una voz intentó seguir la señal. Tenemos imagen difusa. No hay forma clara, solo contornos. ¿Lo ve usted? Susurro respondió. No lo veo, pero lo siento. Había aprendido a leer el aire, no las pantallas, y lo que sentía ahora era diferente a todo lo vivido. No era una amenaza. Era un mensaje. Una prueba. ¿Estás lista para comprender lo que no entiendes? El segundo objeto comenzó a acercarse. El primero se interpuso. No con violencia, sino con firmeza. Como si le impidiera acercarse demasiado. Por un instante, ambos ecos se superpusieron en el radar. Luego, todo desapareció. Silencio.
El cielo quedó limpio. Ninguna señal, ningún ruido. Solo ella, sola en el aire. Y sin embargo, no se sintió sola. El regreso fue lento, casi meditativo. No hubo celebraciones ni aplausos. Solo un grupo de técnicos que observó en silencio su aterrizaje. Al descender del avión, Susurro no dijo nada. Caminó hacia su banco de trabajo, dejó el casco como siempre y abrió su cuaderno. Escribió una línea. Encuentro confirmado. Intención incierta. Conexión sentida. Luego lo cerró. Los días siguientes fueron silenciosos, pero distintos. Algo había cambiado. Nadie preguntó directamente, pero todos miraban de otro modo. Susurro nunca pidió explicaciones. Sabía que algunas respuestas no vienen con palabras, sino con vuelo. El aire en la base de Torrejón parecía haberse espesado desde el incidente. No por el calor, ni por la humedad, sino por la conciencia tácita de que algo se había quebrado en el orden conocido. Los entrenamientos continuaban, las órdenes se cumplían, pero todo se hacía con una cautela nueva. Nadie lo decía, pero todos esperaban que volviera a suceder. Durante esos días, Susurro mantuvo su rutina. Revisaba el Phantom con la precisión de quien no necesita supervisión. Cada línea hidráulica, cada junta, cada palanca era revisada como si de ello dependiera algo más que el vuelo. Su cuaderno, colocado siempre a la derecha de la bancada, ahora tenía más páginas escritas. Ninguna con detalles técnicos, solo impresiones. Sentimientos, ritmos del aire. El teniente Jackson comenzó a pasar más tiempo cerca del hangar. No hablaba mucho, pero observaba. Un día, con el valor justo, se acercó y preguntó: ¿por qué nadie más lo vio? Susurro no alzó la vista, solo respondió: porque nadie lo buscaba en el lugar correcto. Al cuarto amanecer tras el encuentro, algo se rompió en el silencio. Un radar de largo alcance, vinculado a un satélite de la Armada, detectó una anomalía en la vertical de Menorca. No era una señal fuerte, pero sí constante. Lo inusual, un eco secundario, casi imperceptible, comenzó a imitarlo. Dos trayectorias paralelas, sin origen definido, sin patrón conocido. La alerta no fue elevada. Oficialmente, era una posible interferencia atmosférica. Pero en el centro de control, un comandante experimentado pidió ver los registros anteriores. Al compararlos con los del día del primer incidente, su rostro se tensó. «Otra vez no», murmuró. Esta vez, sin embargo, todo era más tenue, más sutil. Como si quisieran saber si alguien estaba prestando atención. Una reunión informal fue convocada sin protocolo. Varios oficiales, un par de técnicos y Susurro. No la invitaron, pero apareció. Nadie preguntó cómo se enteró. Uno de los presentes se atrevió a preguntar en voz baja: «¿Qué harías tú si vuelven?». Ella miró al vacío unos segundos y luego dijo: «Esta vez volaría preparada». No hubo aprobación, pero tampoco objeción. Como la primera vez no se trataba de permisos, sino de necesidad. Esa misma tarde revisó su equipo con una meticulosidad inusual. Como si cada tuerca pudiera significar la diferencia entre comprender y errar. En el lateral del casco, bajo la palabra «Susurro», alguien había dibujado discretamente un pequeño símbolo. Un círculo abierto. Nadie lo comentó, pero ella lo notó y lo dejó. Al final del día, el cielo permanecía limpio. Ninguna nueva señal, ningún nuevo contacto. Pero todos sabían que solo era cuestión de tiempo. Y cuando llegara, esta vez no estarían solos observando. Esta vez, sabrían escuchar. La noche cayó sin incidentes, pero con una tensión que se filtraba como humedad por las paredes de la base. En el hangar CES, el Phantom descansaba como una bestia antigua, recién despierta de su letargo. Los más jóvenes lo miraban con una mezcla de respeto y desconcierto. Para ellos,
Era un misterio con alas, un testimonio de algo que las pantallas no podían explicar. Al amanecer, el eco volvió. Primero débil, casi fantasmal, luego más claro, más deliberado. Pero esta vez no venía solo. Un segundo eco, ligeramente desfasado en velocidad, lo acompañaba desde una trayectoria lateral. En la sala de control, el silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a catalogarlo. Ya no era un fenómeno aislado, ni un fallo técnico. Era una presencia. El comandante de operaciones se giró hacia Susurro, que ya estaba allí, sin haber sido llamada. ¿Qué ves?, preguntó. Ella no miraba la pantalla, sino el horizonte. Una danza, pero no entre ellos. Es con nosotros. Nadie entendió del todo, pero nadie lo puso en duda. Con una tranquilidad que parecía impropia del momento, se dirigió hacia el F-4. El equipo ya estaba preparado. Nadie había dado la orden, pero todos sabían lo que se esperaba. Jackson se acercó con el intercom antiguo en la mano. Si va a volar, al menos permítame monitorear su frecuencia. Ella lo miró un instante y asintió. Escucha el ritmo, no el ruido. El despegue fue limpio, sin sobresaltos. Esta vez no fue una salida de emergencia, sino una elección. La señal en su radar analógico seguía un patrón no lineal, como si jugara con los márgenes de lo visible. Pero había algo distinto. La trayectoria no era hostil. No se acercaba en línea recta. Estaba explorando. A media altitud, Susurro percibió un cambio. No en los instrumentos, sino en el cuerpo. Una presión leve, como cuando se aproxima una tormenta, pero sin nubes. El primer objeto pasó a unos 5 kilómetros. No lo vio, pero sintió la alteración del aire. Luego, el segundo objeto apareció en su radar, pero esta vez, más cerca, y algo inesperado ocurrió. El primer eco interfirió su trayectoria, colocándose entre el F-4 y el segundo objeto. No fue un ataque, fue una barrera, como si protegiera, como si supiera. La superposición de señales generó un pequeño pulso eléctrico en el tablero de Susurro. Ella no se inmutó, cambió apenas un grado de dirección. El radar respondió con un eco leve, una especie de respuesta. En el centro de control, un técnico susurró. «Están comunicándose». Nadie lo confirmó, pero todos lo creyeron. Y entonces, los dos objetos desaparecieron al unísono, como si hubieran cumplido su propósito, como si hubieran terminado su pregunta. En el aire, solo quedaba ella, y el silencio. La vuelta fue serena, sin palabras, sin protocolo. Al aterrizar, nadie se acercó. Solo Jackson, que desde la torre dijo por radio, «Gracias por dejarme escuchar». Ella no respondió. Solo bajó del avión, dejó el casco sobre el ala y caminó hacia el hangar. Al pasar junto a un grupo de pilotos, todos se pusieron en pie, no por orden, por instinto. El sexto día amaneció con una calma engañosa. El cielo, limpio, las comunicaciones estables. Ninguna alerta. Pero en la base todos sabían que aquello no era paz, sino pausa. Un compás de espera. Como si algo más grande se preparara a lo lejos. Susurro llegó al hangar temprano. Su rutina era la misma, pero su mirada, no. Algo había cambiado en su forma de caminar, en la forma en que tocaba el fuselaje del F-4. No era nostalgia. Era conciencia. El avión ya no era un recuerdo. Era una herramienta viva, parte de algo que iba más allá del vuelo. Mientras tanto, en el centro de control, se recibió un paquete de datos sin remitente. No eran coordenadas ni transmisiones conocidas. Era ruido organizado. Un patrón binario con pausas rítmicas. Ningún sistema logró traducirlo, pero al pasarlo por una interfaz analógica obsoleta, se generó una visualización simple. 2 líneas que orbitaban alrededor de un punto común sin tocarse. Y luego,
una tercera línea que se acercaba, pero se detenía justo antes del contacto. El coronel responsable del análisis cerró el archivo sin hacer comentarios. Luego pidió que no se registrara nada en el informe diario. «No aún», dijo. Solo envió una nota manuscrita a un destino no especificado. La tercera línea ya está en movimiento. Por la tarde, varios drones de reconocimiento perdieron conexión al mismo tiempo, justo sobre el corredor aéreo entre Valencia y las Islas Baleares. No fue un sabotaje. No hubo interferencia convencional. Simplemente dejaron de transmitir. En tierra, la reacción fue contenida, casi disciplinada. Nadie gritó. Nadie corrió. Pero las miradas volvieron, una vez más, hacia el hangar donde Susurro revisaba su cuaderno. Una figura inesperada apareció al atardecer. Era un piloto retirado, mayor, pelo blanco, paso lento. No vestía uniforme, pero todos lo reconocieron. Se acercó a ella sin rodeos. «No vine a darte órdenes, solo quiero saber si estás lista». Ella cerró el cuaderno, se levantó y lo miró a los ojos. «No hace falta estar lista. Hace falta estar dispuesta». Él asintió, como quien oye algo que ya sabe, pero necesitaba recordar. Esa noche no hubo vuelos, pero tampoco hubo sueño. En la torre, los operadores turnaban la vigilancia con más cuidado del habitual. En el hangar, el Phantom fue cubierto con una lona nueva, tejida especialmente para protegerlo de la humedad del mar. Y al pie del avión, alguien colocó una pequeña insignia de tela, sin escudo, sin rango. Solo una palabra bordada. Escucha. Nadie lo comentó. Nadie preguntó quién la había dejado. Pero al día siguiente, al quitar la lona, Susurro la recogió, la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y dijo en voz baja: «Entonces volverán». Y como respuesta, en el cielo, una línea brillante cruzó el horizonte, como una promesa aún por descifrar. La madrugada del séptimo día trajo consigo algo distinto. No fue una alarma ni una señal clara, sino un leve parpadeo en los sensores térmicos del radar costero de Cartagena. Un ingeniero civil, que hacía prácticas en el centro de vigilancia, fue el primero en notarlo. Consultó a su supervisor, quien al principio lo ignoró. Pero el patrón se repitió. No era calor, era ausencia de él. Una sombra térmica que se desplazaba demasiado rápido para cualquier aeronave conocida. En Torrejón, Susurro ya estaba despierta. No por la alerta, sino porque lo sentía. El aire tenía otro peso, un silencio que no era normal. Cuando llegó al hangar, encontró a Jackson esperándola. «Lo han visto en Cartagena», dijo sin necesidad de más detalles. Ella asintió como si lo supiera desde hacía horas. Caminó hacia el Phantom sin decir una palabra. Esa mañana, la base entera parecía contener la respiración. Los cazas modernos no despegaron. Los comandantes no dieron órdenes. Solo un pequeño grupo de técnicos preparó el F-4, como si fuera lo más natural del mundo. Nadie cuestionó su papel. Ya no hacía falta explicarlo. Susurro subió a la cabina, cerró la compuerta y ajustó los controles. Lo hizo con la misma calma que quien enciende la luz de su cocina. El vuelo fue diferente desde el principio. Esta vez, el radar no mostraba ecos, sino vacíos. Huecos en el cielo donde debía haber algo, pero no lo había. Era una ausencia que lo decía todo. Y entonces lo vio, no con los ojos, sino con el cuerpo. Una vibración en el ala, una presión en el pecho, un desajuste en la velocidad del viento. No estaba sola. Frente a ella, a varios kilómetros, apareció una distorsión en el aire. No tenía forma definida, ni color. Era como mirar a través de agua caliente. La diferencia era que esta vez, la distorsión no se movía. La esperaba, sin armas, sin amenaza. Solo presencia. Y detrás de ella, otra más. Ya no eran observadores, eran participantes. Desde tierra, el centro de operaciones mantenía contacto por la vieja frecuencia analógica.
Una voz temblorosa preguntó, «¿Visual?» Susurro respondió, «No visual. Sensación, coordinación». Luego, una pausa. «Son 3». La frase cayó como una piedra en un lago silencioso. 3 presencias, perfectamente alineadas, manteniendo distancia, pero claramente comunicadas entre sí. Y entonces, ocurrió. La del centro rompió la formación y comenzó a acercarse, no con velocidad, sino con intención, como si quisiera cruzar un umbral. El Phantom vibró. Susurro mantuvo el curso, no como desafío, sino como señal de aceptación. No activó armas, no cambió dirección. Solo esperó. A su lado, los instrumentos parpadearon, no por fallo, sino por sobrecarga de algo que no sabían interpretar. Y justo cuando la distancia era mínima, la distorsión se detuvo. Un pulso recorrió el aire. No se escuchó, pero todos lo sintieron. En tierra, los sistemas digitales colapsaron. Solo la vieja frecuencia quedó abierta, y en ella, la voz de susurro, calmada. Acaban de preguntarnos si queremos seguir volando. La base permaneció en silencio durante más de 1 hora. Nadie se movía, nadie hablaba. La única conexión con el cielo era aquella frecuencia analógica, oxidada y olvidada, que ahora servía como el único puente entre lo que no se entendía y lo que no se atrevía a nombrarse. Susurro seguía en el aire, orbitando con calma, sin intención de volver aún. Las 3 presencias seguían allí, quietas, acompañando, como si esperaran una respuesta. Desde el centro de operaciones, un coronel intentó recuperar señales por otros canales. Nada. Todo lo moderno estaba ciego y mudo. Solo ella veía. Solo ella sentía. «Sigan esperando», dijo Susurro, casi en un susurro. «No vienen a mostrar fuerza. Quieren saber si merecemos su atención». La tercera distorsión comenzó a desplazarse, no hacia ella, sino hacia tierra. No era vuelo ni caída. Era una aproximación que desafiaba la física. El radar analógico comenzó a emitir impulsos rítmicos, como si leyera un lenguaje que nadie más entendía. Susurro ajustó su curso con precisión. Cada movimiento era medido, respetuoso. Volaba sin imponer, solo para acompañar. Y entonces, la distorsión cambió de forma. Por un instante, pareció contraerse, como si dudara. Luego se estabilizó, y una línea de luz atravesó su contorno. No era una señal ofensiva. Era un código, un mensaje, un símbolo que aparecía y desaparecía. Un arco curvado sobre una línea horizontal. Susurro lo observó sin miedo. Lo dibujó mentalmente. Luego cambió rumbo 3 grados al oeste. Una respuesta no verbal. La luz desapareció, y la distorsión se replegó lentamente. En la base, Jackson sostenía los auriculares con ambas manos. Su rostro estaba pálido. «¿Qué fue eso?», preguntó sin esperar respuesta. Nadie la tenía. Pero en la pantalla de un radar auxiliar, una forma quedó registrada durante 3 segundos. No era una imagen, era una ausencia, un negativo perfecto del cielo. El contorno de algo que había estado, pero que no quería ser fotografiado. Cuando Susurro emprendió el regreso, lo hizo con la parsimonia de quien cierra una conversación. El F-4 no tenía sistemas automáticos de aterrizaje. Ella no los necesitaba. Aterrizó sin sacudidas, sin ruido innecesario. Al apagar los motores, la base pareció exhalar, como si todos hubieran contenido la respiración desde su despegue. Caminó sola hacia el hangar. Nadie la recibió, pero todos la miraron. Esta vez, sin miedo, sin dudas, solo con reconocimiento. Al llegar a su banco de trabajo, colocó su casco sobre el cuaderno. Y por primera vez, tomó un bolígrafo diferente. No escribió coordenadas, ni fechas, solo una frase. La pregunta ya fue hecha. Ahora depende de nosotros. Esa noche,
En la sala de descanso de oficiales, un grupo de jóvenes pilotos hablaba en voz baja. Uno dijo, «No es un mito, es una advertencia». Otro respondió, «Oh, una invitación». Afuera, el cielo estaba limpio, pero nadie volvió a llamarlo vacío. El 9º día comenzó sin sobresaltos. Los radares funcionaban, los aviones se mantenían en tierra, y los técnicos retomaban tareas pendientes como si nada hubiera ocurrido. Pero en el interior de cada persona que había estado presente durante los eventos recientes, algo se había transformado. Ya no se trataba de comprender lo sucedido, sino de aceptar que lo inexplicable era parte de lo real. Susurro llegó más tarde que de costumbre. Llevaba el mono de vuelo abierto por el cuello, como si el cuerpo ya no necesitara protección, solo espacio para respirar. Caminó hasta el Phantom. Lo recorrió con la palma abierta, como quien saluda a un viejo amigo. Jackson la esperaba con 2 cafés. Ella tomó uno sin decir palabra. Se sentaron en silencio sobre una caja de herramientas. «Hoy no vuelan», dijo él finalmente. Ella negó con la cabeza. «No hace falta, ya volaron ellos». Jackson no entendió de inmediato, pero algo en su tono bastó para no hacer más preguntas. Había aprendido que las respuestas más importantes no siempre llegan con palabras, sino con pausas. En el edificio de mando, una reunión no oficial congregó a los altos mandos. No hubo grabaciones, no hubo actas. Un general habló con voz grave. «No tenemos pruebas que enseñar, pero sí un hecho que ya no se puede borrar. Alguien o algo nos observó, interactuó y luego se retiró». Nadie lo contradijo. Una comandante de inteligencia añadió, «Y eligieron a una sola persona para medirnos». De regreso en el hangar, Susurro abrió su cuaderno. Esta vez escribió más de una línea. Dibujó el símbolo que había visto en el cielo, el arco sobre la línea. Luego lo tachó suavemente y escribió debajo, «Intención, contacto, método, vuelo, reacción, humana». Cerró el cuaderno con suavidad. Lo colocó en el fondo de su mochila y se puso en pie. Antes de marcharse, miró el F-4 por última vez. No con despedida, sino con entendimiento. El avión ya no era una herramienta. Era un puente. No solo con el cielo, sino con la memoria. Con una forma de estar en el mundo que no dependía de algoritmos ni de autorizaciones, sino de saber cuándo volar y cuándo quedarse en tierra. Aquella tarde, un grupo de nuevos cadetes entró al hangar en silencio, no para entrenar, sino para observar. Habían escuchado la historia, pero querían ver el lugar. Uno de ellos se acercó al casco de Susurro, que seguía sobre la mesa. Lo miró como si contuviera una historia que aún no se había contado del todo. Y tal vez era así. En el exterior, el viento soplaba leve. Ninguna alarma sonaba. Ningún radar parpadeaba. Pero al fondo del horizonte, un destello fugaz cruzó el cielo. Esta vez nadie gritó, nadie corrió. Solo un piloto veterano, de servicio en la torre, murmuró, «Han vuelto a mirar». Y supo que el verdadero final aún no había llegado. Esa noche, el hangar quedó en penumbra. La luz de emergencia dibujaba sombras alargadas sobre el suelo, y el silencio solo era roto por el zumbido de una lámpara vieja. Susurro estaba sola, sentada frente al Phantom, con el casco sobre las rodillas y el cuaderno abierto a su lado. No escribía. Solo miraba el fuselaje como si aún escuchara lo que nadie más podía oír. El último vuelo no fue suyo. No despegó aquel día, ni lo necesitó. El mensaje ya había sido entregado, y más importante aún, comprendido. Los ecos del cielo no regresaron, pero el efecto de su presencia perduraba como un eco emocional que recorría cada rincón de la base. En las oficinas, se elaboraron informes sin firma, memorando sin destinatario. Nadie quería oficializar lo que no se podía explicar. Pero en el ambiente, en la forma en que los pilotos se miraban entre sí, algo había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de misiones o tecnología,
sino de atención, de intuición, de preparación sin protocolos. Jackson pasó a verla por última vez antes de marcharse a un nuevo destino. No llevaba uniforme, solo una chaqueta de piloto y un cuaderno en blanco. Se detuvo a un par de metros, como si acercarse demasiado rompiera el equilibrio. No me enseñaste a volar, pero me enseñaste a escuchar, dijo. Susurro no respondió, pero asintió levemente, como quien da por cerrada una conversación. Antes de irse, tomó su casco y le pasó el dedo por la vieja calcomanía. Aún podía leerse la palabra que lo definía todo. Susurro. Luego colocó el casco sobre el asiento del Phantom y cerró la cabina con un gesto lento, casi ceremonial. En la parte interior del cristal, alguien, quizás ella, quizás otro, había escrito con lápiz graso. No hace falta verlo para saber que está ahí. Al día siguiente, un nuevo escuadrón llegó a la base. Eran jóvenes, disciplinados, llenos de energía. Algunos sabían la historia. Otros la intuían. Ninguno la olvidaría, porque el F-4 ya no era un residuo del pasado. Era una lección viva, una advertencia elegante de que volar no es solo técnica, sino disposición. Y que a veces, lo invisible solo responde a quienes están dispuestos a sentir antes que entender. La base volvió a su rutina. Los vuelos de prueba, los entrenamientos, las revisiones. Pero en el rincón donde descansaba el Phantom, cada mecánico dejaba una herramienta extra, una botella de agua o simplemente un saludo sin palabras. No por respeto a la máquina, sino por lo que representaba. Esa noche, mientras el cielo se teñía de rojo sobre las pistas vacías, el silencio volvió a tomar la base. Pero no era un silencio de ignorancia, sino de expectación. Y aunque Susurro ya no volaba, su nombre seguía resonando donde más importaba. En la memoria de quienes, algún día, tendrían que decidir si mirar las pantallas o mirar el cielo. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video. Porque hay historias que merecen ser contadas en voz baja, como un susurro.